¿Qué tal, viajeros? Bienvenidos a un nuevo video. Hola, yo soy Carla. Y yo soy Aldo Guillermo, y en esta ocasión nos encontramos en la capital de un hermoso país, Colombia. Y en este video les vamos a enseñar lo que se puede realizar en 2 días aquí en Bogotá. Vamos a estar mostrándoles dónde comer, vamos a ir de rumba también, ¿verdad? A bailar, a bailar. A bailar a un lugar que promete demasiado. Y vamos a estar también, obviamente, visitando las actividades más turísticas, como es el Cerro de Monserrate, obviamente el centro histórico. Y pues para empezar, pues vamos a recorrer aquí, ¿verdad?, en la Plaza de Bolívar, pero lo vamos a hacer de una forma diferente. Vamos a hacerlo en unos scooters. Pues listos, vénganse a conocer Bogotá. Y bueno, viajeros, pues ya estamos en el Aeropuerto Internacional El Dorado. Está muy bonito, la verdad, y muy grande. Ahorita les dejo aquí algunas tomas. Y lo que vamos a hacer a continuación es primero cambiar dinero. Aquí atrás ya vi la casa de cambio. Y después vamos a tratar de conseguir una SIM. Y ya después ver cómo nos transportamos hacia nuestro hospedaje. Viajeros, pues ya hicimos el cambio de dólares. Nos lo cobraron a $1 por 4,000 pesos colombianos. Y sí es mejor hacerlo adentro. Ahí les dejo las imágenes donde lo hicimos, porque luego acá afuera, como en este local de acá atrás, ya está un poco más caro, te lo dan a 3,600. Entonces sí es mejor comprarlos antes de salir de donde recoges el equipaje. En Bogotá siempre es recomendable, antes de abordar un taxi, pactar el precio con el taxista. Y ese mismo taxi nos llevó al centro por 20,000 pesos colombianos más. Y bueno, viajeros, pues ya estamos esperando a que comience nuestro tour en scooter para recorrer el centro histórico aquí de Bogotá. Primero estamos en la cata de cafés, en Café Jaguar. Está bien rico, nos dieron a probar el de maracuyá y el de moca, y están deliciosos, y sobre todo recién hechos, recién molidos y recién servidos. Están perfectos para poder comenzar el día, y también porque pues venimos desvelados, tuvimos el vuelo nocturno, pues vean nomás las ojeras. Pero ya con este cafecito estamos listos para la aventura. Ahorita vamos a ya probar los scooters, vénganse. Y bueno, viajeros, pues ya estamos en nuestro tour de scooters. ¿Cómo vas, mi amorcito? Ahí vamos al Centro Cultural Colombo. Vamos. Y bueno, viajeros, ya estamos en el Centro Cultural Gabriel García Márquez. Este edificio fue una donación de la SEP, de la Secretaría de Educación Pública Mexicana, al pueblo hermano de Colombia, por el gran cariño que se le tiene al maestro Gabriel García Márquez. Entonces, todo este edificio que ven fue donado por la Secretaría de Educación Pública. Ahorita lo vamos a visitar y tomar unas pequeñas fotografías. Y bueno, viajeros, para que se den una idea, aquí la Plaza Simón Bolívar es lo que para nosotros los mexicanos es el Zócalo capitalino. Aquí es donde vamos a encontrar tanto el Palacio de Justicia, lo que es la Suprema Corte, como la Cámara de Senadores y de Diputados, y un poquito más atrás la casa donde vive el presidente, el Palacio del Poder Ejecutivo. Entonces esta plaza es todavía muy importante. Lo que sí encontramos es muchas palomas, ¿verdad, mi amor? Sí, bastante. Bastantes, ahí andan volando. Entonces vamos a hacerles unas tomas aquí panorámicas de la Plaza Bolívar. Y bueno, viajeros, pues ya seguimos en el tour del scooter, ya terminamos la parte histórica, vamos ahora a la parte cultural. Y bueno, viajeros, otro lugar para visitar acá en Bogotá es la Plaza Chorro de Quevedo, que es justo donde se fundó la ciudad de Bogotá en 1538. Entonces, vamos a recorrerlo un poquito, a tomar fotografías ahí en la fuente, y pues vénganse.
El precio de este tour fue de 130,000 pesos colombianos, alrededor de $30 americanos. Y lo reservamos con Jaguar Coffee Tours. Aquí les dejamos su dirección en Instagram. Pues listo, viajeros, ya terminamos la actividad del scooter para conocer lo que fue el centro histórico. ¿Qué te pareció, mi amorcito? Bien, estuvo bien. Estuvo bien, ¿verdad? Sí, es una experiencia distinta. Sí te cansas, la verdad, a pesar de que vas en el scooter, sí tienes que estar pedaleándole. Bueno, ahí con el pie haciéndole, sí. Entonces, pues sí, es cansado y sí está largo, son como 3 horas. Te llevan a recorrer varias partes de la ciudad, entonces sí está cansadito, pero pues bien, sí, el guía muy bien, el señor Miguel explica muy bien toda la historia de Colombia, entonces pues sí lo recomendamos. Ahora vamos a una siguiente actividad. Y bueno, viajeros, ahora nos vamos a meter a desayunar a este restaurante que es muy popular. Dice que fue fundado en 1816 y se trata de La Puerta Falsa. Generalmente se hace fila, pero ahorita es muy temprano, son las 9 de la mañana, entonces está tranquilo. Somos nada más 2 personas en la fila, adentro sí ya está lleno, pero pues ya es poquita gente para poder pasar. Ahorita les vamos a mostrar cómo son los platillos y sobre todo los precios. Y bueno, viajeros, ahora estamos acá en el restaurante Puerta Falsa. Está pequeñito, yo pensé que era más grande. Yo creo que por eso siempre hay fila, porque es un lugar muy pequeño. Afortunadamente nos tocó mesa, pero si no te toca en la barra, o también acá hay barra, y pues estás como más apretado. Entonces es un poco de suerte el lugar en el que te pongan. Nosotros, pues, les digo, nos tocó mesa, entonces estuvo bastante bien. Ahorita que lleguen los alimentos, pues ya les platicamos qué tal están. Nosotros pedimos un ajiaco, el tamal Puerta Falsa y 2 aguaspanelas. Ahorita se las muestro. Pues corrección, viajeros, las mesas son para 4 personas y nosotros como solo somos 2. Entonces ya nos bajaron acá a la barra, entonces pues vamos a tener que comer acá. Bueno, pues ya nos trajeron el agua panela y nos comenta el mesero que aquí lo que se tiene que hacer es tomar tu queso y bueno, desmoronarlo y echarlo directamente a la bebida y que eso le va a dar un sabor mucho más rico. Entonces pues vamos a hacerlo y ya le estamos platicando a ver qué tal saben. Y bueno, viajeros, pues ya le voy a tener que entrar, ya sí le puse a derretir mi quesito, vamos a ver qué tal está. No, está rico. Está muy dulce. Yo pensé que iba a estar agrio, pero no, está dulcezón. Y con el queso sí le da otro sabor, está muy rico. Y bueno, pues ya también a mí ya me trajeron mi tamal. Ese es el tamal de la Puerta Falsa. Se ve bastante bueno, pero está bien grandote. Yo creo que me lo acabo. Está gigantesco. Pues vamos a tener que ya entrarle porque si no, no nos va a dar tiempo. Y bueno, viajeros, pues ya saliendo del restaurante La Puerta Falsa, ¿qué te pareció, mi amorcito? Todo se me hace muy dulce. Porque estoy acostumbrada a lo picante. Sí, acá está muy dulce. Pues creo que bien. Ya no alcanzamos a probar el ajiaco. No estoy seguro si lo recomiendo. Es que también está muy chiquito el lugar y hay que hacer fila. Entonces, pues es más bien como para la experiencia y por lo popular que es el restaurante, pero no estoy seguro si lo recomiendo. Pero bueno, si quieren hacer la fila pueden hacerlo y si no, pues hay otros restaurantes también al ladito. Y bueno, pues ahora vamos a la siguiente actividad. Listo, viajeros, pues ya llegamos a el Cerro de Monserrate. Son 3 formas para subir. Una caminando, son muchos escalones. La segunda en funicular, que es a través de una montaña, como si fuera un trenecito. Y la tercera, la que vamos a hacer, que es en teleférico. Nosotros ya habíamos comprado las entradas en línea. Ahorita nada más vamos a presentar nuestro voucher y ya vamos a poder ingresar. Así que pues, vénganse. El precio por utilizar el funicular o el teleférico es de 29,500 pesos colombianos. Y tú eres libre de elegir cualquiera de las 2 opciones. Para comprar los boletos y evitarte filas, puedes hacer la compra en línea en la página oficial del Cerro de Monserrate. Y bueno, viajeros, ya llegamos a la cima del Cerro de Monserrate. Las vistas están impresionantes, viajeros. Ahorita les voy a hacer las tomas panorámicas. Y también vamos a recorrer todo lo que hay aquí. Así que vamos a caminarle un poquito alrededor de este cerro. Vénganse.
También aquí en el Cerro de Monserrate hay bastantes locales para comprar souvenirs, hay cosas muy bonitas. Ahorita yo creo que nosotros vamos a comprar nuestro imán para la colección ahí en el refrigerador. Y también hay muchos lugares para poder comer con la vista hacia la ciudad, entonces pues bastante recomendable. Ahorita nosotros pues acabamos de comer, entonces yo creo que vamos a saltarnos esa parte y vamos a tomar fotos acá en este mirador. Y pues listo, viajeros, ya compramos nuestro imán. Miren qué bonito. Colombia, ¿y qué dice? Monserrate, Colombia. Muy bonito. También aprovecho para mostrarles los billetes. Todo es de miles de pesos, pero es muy fácil. Como trae el 10, en lugar de estar diciendo 10,000, yo nada más digo 10. Y así se me hace más fácil las sumatorias. Y bueno, viajeros, en este cerro de Monserrate estamos a una altitud de 3,200 metros. Entonces, pues bastante alto, por eso también ahí en donde venden la comida siempre te están ofreciendo lo que es el té de coca para que te puedas aclimatar. Entonces, pero miren las vistas nada más, qué hermosura desde aquí, está increíble, vale la pena totalmente pasar un buen rato aquí en el Cerro de Monserrate. Vamos a seguir recorriéndolo. Y miren, viajeros, aquí atrás de mí está lo que es la Fuente de los Deseos. Ahorita vamos a tirar nuestra moneda para poder pedir el deseo y que se haga realidad. Vamos a proceder a pedir nuestro deseo con una moneda de 1 peso mexicano. Entonces, va para atrás. Creo que sí cayó. Y justo, viajeros, también hay un sendero que le llaman el Via Crucis y es el que vamos a recorrer. Ahorita está cortito y te van poniendo algunas esculturas, así que vamos a ver qué tan bonitas están. Vénganse. Pues está muy bonito lo del Via Crucis, te explica gráficamente todo el proceso que pasó Jesús durante su crucifixión y finalmente termina con la última escultura en la que ya están colocando su cuerpo en donde fue sepultado. Bueno, no sepultado, sino colocado. Y también ahorita ya a las 4, ¿qué hora es? A las 4 ya empezó la misa. También si ustedes son muy creyentes, pues para que sepan que a las 4 de la tarde empieza la misa religiosa. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Y bueno, viajeros, como la ida la hicimos en teleférico, la bajada la vamos a hacer en funicular para tener las dos experiencias. ¿Cuál piensas que va a estar mejor, mi amorcito? Me gusta el teleférico. Teleférico, las vistas están bien bonitas. Y pues ya, listo, viajeros, ya bajamos del Cerro de Monserrate. La segunda la hicimos en el funicular. ¿Qué te pareció? Me gustamos el teleférico. Sí, sí, ¿verdad? Yo creo que el funicular, nada más si agarras el primer lugar, tienes una buena vista, porque ya desde donde nos tocó, no muy bien, no fue lo mismo. Estuvo ya como... Pero vivimos la experiencia, pero si tenemos que recomendar uno, hagan mejor los dos en teleférico. Tienes la vista panorámica y en el funicular, nada más que estés hasta adelante. Y pues bueno, viajeros, ya terminamos esta actividad, vamos a la siguiente. Y pues, ¿qué tal, viajeros? Pues ya vamos a una siguiente actividad y esta vez los vamos a llevar a conocer cómo es la rumba acá en Bogotá. Y vamos a llevarlos a un lugar que es el antro, bueno, nosotros lo conocemos como antro, más grande de toda Latinoamérica, y se llama Teatrón. ¿Ya estás listo, mi amorcito? Sí, ya listo. ¿Vas a perrear? Bueno, pues vamos a conocerlo, ahí les vamos platicando los precios.
Pues listo, viajeros, ya estamos dentro de Teatrón. El cover o la entrada es de 30,000 pesos colombianos por persona. Abren a las 9 de la noche, pero pues está bien vacío, ahorita estamos apenas recorriendo. Como tip, si eres extranjero como nosotros, te piden al entrar una identificación, ¿verdad? Nosotros pues por suerte traíamos el pasaporte, entonces para que sepan que si vienen tienen que presentar identificación para poder meterse a bailar. Entonces pues vamos a seguir recorriendo mientras llega la gente a bailar. Vamos a ver qué otros escenarios hay. También viajeros tienen un lugar para bailar al aire libre y ahorita pues no está tan frío, ¿verdad mi amorcito? ¿Tú cómo lo sientes? No, debemos estar yo creo como unos 20 grados más o menos, entonces mira hasta cómo viene mi esposa y no hay frío. Entonces está bonito aquí, vamos a ver qué hay adentro de esos cuartitos, vénganse. No, viajeros, son un buen de pisos, ¿ya cuántos llevamos? Como 4. Como 4. Subimos y subimos y en cada lugar tiene su propio DJ y va variando la música, ¿verdad? Sí, disco, bachata, Merengue, sí, entonces está bien, ahorita está todavía un poco vacío, estamos aprovechando para hacerle las tomas. Ya después ya nos vamos a poner a rumbear, también les vamos a llevar ese fragmento del video. Entonces pues vamos a seguir recorriendo, ahorita vive ahí que está el Sky Top, vamos a ver qué hay allá. Y bueno viajeros, en lo que se va llenando el teatrón, nos pasamos a comer algo, yo me pedí un wrap y unas papitas de barbecue y mi esposa se pidió un hot dog. Entonces, bueno, vamos a comer un poquito y ahorita les seguimos platicando. Y bueno viajeros, ya nos compramos una cerveza, esta tiene un precio de 10,000 pesos colombianos. Acá les voy a dejar de todas formas la carta para que ustedes sepan cuánto cuestan las bebidas aquí en Teatrón. Está mezclando DJ Daniel Gru. Pues listo viajeros, ya nos vamos a despedir de Teatrón. ¿Qué te pareció, mi amor? Está bien padre, la verdad es que ponen música muy buena. Lo bueno ya empieza como a las 11 de la noche, es cuando ya las personas empiezan a llegar, ya está lleno el lugar y sobre todo ya están todos ya bebidos y entonces se sueltan a bailar. Y ya hay distintos lugares para poder escuchar y bailar música que a ti te gusta, o sea, hay diversidad. Eso además de que está bien grande, pues lo hace muy especial este lugar. Y bueno, viajeros, la siguiente actividad es un poco entre comida y también un poco de rumba. Y vamos a visitar el restaurante Andrés Carne de Res. Así que acompáñenos.
bueno, viajeros, pues ya nos trajeron las entradas y las bebidas. Nosotros pedimos la cola nevada, que es nieve de limón, frutos rojos, y nos incluye la leche condensada. Entonces, esta hay que echarse la cama. Lo mezclamos. Y también pedimos la entrada, pues chicharrón, nos incluye lo que es una arepa y también un poquito de guacamole para no extrañar nuestro país. Entonces te va así, y la verdad que va para adentro. Muy bueno. Y bueno, pues ya a mi esposita ya le trajeron su platillo. Este es ceviche peruano, son mariscos. Y este es como una tostada, ¿verdad? Parece... Creo que es de plátano. Parece de plátano, a ver, su limoncito. ¡Ah, qué rico! Andrés, carne de res. Y bueno, pues ya también me trajeron a mí mi platillo. Yo pedí lomo al vino y con papa criolla. Entonces, pues ahorita vamos a dejar que se enfríe un poco porque está muy caliente. Ahora te vamos a entrar las papitas. Y miren esto, viajeros, lo que está ocurriendo en la pista de baile también te lo ponen aquí cerca de tu mesa para que no pierdas ningún detalle. Entonces está perfecto eso de aquí de Andrés Carne de Res. Y bueno, viajeros, pues ya saliendo de Andrés Carne de Res, ¿qué te pareció, mi amorcito? El ambiente está bueno. La comida creo que le falta sabor. Sí, y bueno, son porciones pues pequeñas para nosotros, lo vimos un poquito ahí escueto, pero bien de sabor. Bueno, al menos mi carne estuvo bastante buena de sabor, pero sí como que falta más abundancia, más grandote. Y el ambiente sí está padre, ¿verdad? Sí ponen ahí música en vivo y pues la gente se pone a bailar. Entonces pues sí lo recomendamos. En cuanto al precio, pues sí es algo elevado, ¿verdad? Sí, la cuenta fue de 230,000 pesos colombianos, 1,000 pesos mexicanos aproximadamente. Entonces pues sí está un poquito elevada, pero recomendable, sí, ¿verdad? Sí, ven. Para conocer sí está bien. Y bueno, viajeros, pues me voy a tomar unos minutos para agradecer al señor Rangel de Dios, porque la verdad todo este viaje aquí en Bogotá nos ayudó muchísimo, nos estuvo llevando a Teatrón, ahora venimos de Andrés Carne de Res y en todas las ocasiones venía por nosotros al hotel y nos esperaba ahí en el lugar donde nos dejaba hasta que volviéramos. Incluso para Teatrón fue hasta la madrugada y nos trajo de vuelta a nuestro hotel sanos y salvos. Entonces pues muchas gracias al señor Rangel y lo recomiendo ampliamente. Si ustedes van a venir a Bogotá, por favor contáctenlo, él conoce la ciudad y a ver, aquí les va a dar su número telefónico. Muy buenas tardes a todos los amigos. Aquí con mi amigo un gran saludo porque es bueno conocerlos a ustedes. Sí, señor, los esperamos acá. Nosotros somos taxistas, vemos buena gente bien. Mi nombre es José Rangel Sandoval de Dios. Mi número es 320-497-6508. Aparezco Rangel de Dios en las redes y en WhatsApp. Me pueden escribir por WhatsApp. Aquí con mi amigo cuando nos vean. Vea, yo ando con este señor que lo ha tenido el presidente, lo ha tenido mucha gente. Y les doy un agradecimiento a la señorita, a la señora y aquí al caballero. Y siempre están con nosotros, somos uno aquí en Colombia para todos los que quieran venir, nos ubiquen y hacemos expreso lo que ustedes quieran. Bueno. Un abrazo a todos y cuídense mucho y Dios los bendiga. Pues muchísimas gracias. Y bueno, viajeros, la opción de hospedaje que les vamos a dar acá en Bogotá es el DoubleTree by Hilton.
Este hotel nos costó 400,000 pesos colombianos la noche, pero tiene ciertas ventajas porque ya nos incluye lo que es el desayuno, buffet, tipo buffet, está bastante bueno. Y sobre todo también nos incluye lo que es el traslado, la llevada desde el aeropuerto del Dorado hasta el hotel y también el regreso. Ahorita eso ya es totalmente gratis, entonces lo tiene incluido y pues es un ahorro para el bolsillo. Y también pues, las habitaciones se ven muy cómodas y en cuanto a la ubicación lo elegimos porque está muy cerca de lo que es la gran estación, que es de donde va a salir nuestro tren para visitar la Catedral de la Sal. Bueno, viajeros, hasta aquí el video del día de hoy. Bueno, les vamos a dejar aquí la cuenta de todo lo que nos gastamos aquí en Bogotá por 2 días. Entonces, pues ya nosotros también ya nos despedimos. Muchísimas gracias y hasta la próxima. Adiós, adiós. ¿Cuánto nos gastamos en Bogotá, Colombia durante 3 días y 2 noches? El hotel que elegimos fue el DoubleTree y nos salió en 1,750 pesos mexicanos la noche por 2 personas. Y este precio ya nos incluía el desayuno buffet y los traslados al aeropuerto. El tour en scooter por el centro histórico nos costó 590 pesos mexicanos por persona, mientras que la visita al Cerro de Monserrate con acceso al teleférico fue de 135 pesos mexicanos, más 45 pesos de nuestro imán para la colección. Comer en uno de los restaurantes más viejos del mundo, con más de 200 años en operación, nos costó 175 pesos mexicanos por 2 personas. Salir de rumba al club nocturno más grande de toda América Latina nos costó 135 pesos mexicanos de cover por persona, más 185 pesos por los snacks y cervezas dentro del club. Al siguiente día visitamos la Catedral de la Sal y para llegar allá tomamos el tren de la Sabana, que tuvo un precio de 415 pesos mexicanos por persona, mientras que la entrada a la Catedral de la Sal tuvo un precio de 500 pesos mexicanos por ser extranjeros. Ahí mismo tomamos un masaje en el único spa en una mina que existe en el mundo y nos costó 850 pesos mexicanos por persona, más 135 pesos de la foto del recuerdo. Comer en el famoso restaurante Andrés Carne de Res nos costó 1,050 pesos mexicanos para 2 personas, ya con la propina incluida. Finalmente, en taxis nos gastamos 730 pesos mexicanos por los traslados a los distintos destinos. Todo lo anterior nos da un total de 11,070 pesos mexicanos para 2 personas.